Saludos alumnos y alumnas de segundo grado, bienvenidos y bienvenidas al inicio del año escolar 2022. Vamos a continuar con el esfuerzo de seguir desarrollando las guías de aprendizaje para aquellos alumnos y alumnas que van a asistir de manera presencial, semipresencial o también para aquellos estudiantes que van a trabajar virtualmente desde sus hogares. Vamos a iniciar este día con la guía de aprendizaje de la asignatura de Ciencia, Salud y Medio Ambiente para los niños y las niñas de segundo grado, la que corresponde a la fase 1, semana 1. Iniciemos con los aspectos generales. La unidad 1 se llama ¿Cómo nos movemos? El contenido es animales vertebrados e invertebrados. Y la evaluación sugerida para esta guía de aprendizaje es Buscando entre mi jardín. Vamos a leer brevemente la introducción. En nuestro planeta existen muchos organismos, entre los cuales distinguimos a los animales vertebrados e invertebrados. Entre los animales vertebrados tenemos a los caballos, las cabras y nosotros. Los seres humanos somos diferentes de los animales invertebrados porque tenemos huesos y una columna vertebral que sostienen y le dan forma al cuerpo. Esta es la razón para ser denominados como vertebrados. Además de los vertebrados, también conocemos otro grupo al cual se le denomina invertebrados, porque son los animales que no poseen huesos y carecen de columna vertebral. Muchos cuentan con una armadura externa a la que se le llama exoesqueleto, pero otros no la tienen y sus cuerpos son blandos. En la mayoría de estos animales su cuerpo se divide en cabeza, tórax y abdomen, como las mariposas, las libélulas y muchas más. Vamos a hablar sobre el reino animal. En el planeta Tierra existe una gran variedad de seres vivos y una forma de agruparlos es de acuerdo con la presencia o ausencia de un esqueleto, es decir, de huesos. Y estos animales que están en el reino animal se clasifican en vertebrados e invertebrados. Los animales vertebrados son los que poseen un esqueleto articulado formado por huesos. Sus características principales son: el cuerpo está dividido en cabeza, tronco y extremidades. El esqueleto es interno, formando un eje llamado columna vertebral que protege a la médula espinal de una parte del sistema nervioso. En la parte superior de la columna se encuentra el cráneo, que es un envoltorio de hueso que protege el cerebro. Los animales vertebrados se clasifican en 5 grupos. Vamos a ver cuáles son esos grupos y aquí tenemos un ejemplo de cada uno de esos grupos. En primer lugar tenemos los mamíferos. Los mamíferos son animales que nacen del vientre de la madre. Sus cuerpos están cubiertos de pelos, a excepción de las ballenas y de los delfines. Respiran por medio de los pulmones, por ejemplo el perro, la vaca, el gato, el murciélago, etc. Un ejemplo de un mamífero es el tigre. El tigre es un animal vertebrado, es decir, que posee una columna vertebral que le da sostén a su cuerpo. De acuerdo, tenemos también los reptiles. Son los que nacen de huevos y son animales que reptan, es decir, que arrastran su cuerpo en el suelo. Presentan piel cubierta por escamas y es seca, es decir, la piel es seca. Por ejemplo, las serpientes, las tortugas y los cocodrilos. Aquí en la figura 2 tenemos un ejemplo de un animal vertebrado, de un reptil, que es la iguana. La iguana es un reptil escamoso que habita en zonas tropicales. Tenemos las aves. Las aves nacen de huevos, es decir, que son ovíparos y poseen 2 alas y 2 patas. El cuerpo se encuentra cubierto de plumas, ejemplo pato, gallina, colibrí, entre otros. Aquí tenemos un pajarito. Las aves se mantienen sobre las extremidades posteriores. En cambio, con las extremidades anteriores, algunas suelen volar. Aquí tenemos un ejemplo de una ave. En el cuarto grupo tenemos los peces. Los peces son animales que viven en el agua y se desplazan mediante aletas. Su cuerpo está cubierto por escamas, se reproducen por medio de huevos y respiran a través de las branquias.
Los peces son abundantes tanto en agua salada como en agua dulce, y ahí tenemos un pececito de color naranja. Tenemos otro grupo de vertebrados que son los anfibios. Los anfibios viven en el agua en los primeros años de su vida, pero al volverse adultos viven en la tierra y en el agua. Son ovíparos, su piel es húmeda, por ejemplo, la rana, los sapos y la salamandra. Tenemos en la figura 5 un ejemplo de un anfibio que es un sapo. Los sapos pueden vivir en agua y tierra, por eso su vida es semiterrestre. Luego, los animales invertebrados forman el grupo más numeroso de los animales. Estos carecen de columna vertebral y de esqueleto interno articulado. La mayoría tiene una protección externa como si fuera armadura, como los escarabajos, aunque hay invertebrados que no tienen ningún tipo de protección, como las lombrices de tierra y los pulpos. Las características de los animales invertebrados son: carecen de columna vertebral y esqueleto interno articulado. Los que tienen exoesqueletos son artrópodos. Sus cuerpos son segmentados en varias partes. Sin embargo, los insectos poseen alas como las mariposas. Los animales invertebrados se clasifican en 6 grupos. Tenemos en primer lugar las esponjas. Viven en el agua y están sujetas a las rocas. Su cuerpo adquiere muchas formas y poseen poros por donde entra el agua con los nutrientes. Aquí tenemos en la figura 6. Las esponjas de mar se consideran de los animales más sencillos que existen porque carecen de tejidos. Ahí tenemos la imagen. Tenemos también dentro de los invertebrados tenemos los nidarios. Son seres acuáticos con un cuerpo blando y cavidad central. Esta abertura funciona de boca y ano. Está rodeada de tentáculos, ejemplo las anémonas, los corales y las medusas. Y aquí tenemos algunas imágenes de los nidarios, que son las anémonas, las medusas, los pólipos y los corales. ¿De acuerdo? Otro grupo de invertebrados son los anélidos o gusanos. Son animales que poseen cuerpo alargado y blando, viven en la tierra. Su piel siempre se halla húmeda como la lombriz de tierra. Creo yo que estos animalitos ustedes, niños y niñas, ya los han visto. Los anélidos pueden hallarse en tierra firme, por ejemplo una lombriz de tierra, en el mar, la gusarapa o en agua dulce, que es la sanguijuela. Son ejemplos de anélidos o gusanos. Tenemos otro grupo de invertebrados que son los artrópodos. Poseen un caparazón articulado que recorre su cuerpo y funciona como si fuera un esqueleto, aunque este es externo. Poseen órganos de los sentidos bastante desarrollados. Asimismo, el cuerpo está dividido en partes o segmentos, por ejemplo, las hormigas, las moscas, las arañas, etc. Y aquí tenemos un ejemplo de un artrópodo, que es en la figura 9, las mariposas son un tipo de insecto que pertenece al grupo de los artrópodos. Tenemos también en la figura 10 lo que son los equinodermos. Tienen placas duras en su cuerpo, por ejemplo la estrella de mar, que la tenemos acá. Otros tienen púas en el cuerpo como los erizos de mar. Las estrellas de mar se desplazan lentamente por el fondo del mar. Los erizos de mar tienen forma de globo y están cubiertos de púas que les protege y les ayuda a desplazarse por el fondo marino. Ahí tenemos en la figura 10 los equinodermos, son un grupo de animales invertebrados que son marinos, de forma esférica o estrellada. Otro ejemplo de animales invertebrados son los moluscos. Los moluscos presentan el cuerpo blando, casi todos tienen conchas. La mayoría vive en el agua, menos los caracoles y las babosas, que las podemos encontrar entre las hojas del jardín o en el suelo. En la figura 11 tenemos los moluscos, son los animales invertebrados más numerosos detrás de los artrópodos. Y ahí tenemos un ejemplo de un caracol. Ahora, después de haber visto los diferentes tipos de vertebrados, que decíamos que eran 5 grupos, y de ver los diferentes tipos de invertebrados que los clasificamos en 6 grupos, vamos al ponte a prueba. Dice la pregunta 1. Los animales vertebrados son los que poseen una columna vertebral. Verdadero. Pregunta 2.
¿La imagen que observas pertenece al grupo de los organismos invertebrados? Verdadero, ahí podemos ver un insecto. C, o número 3, perdón. Los grupos de animales que pertenecen al grupo de los vertebrados son los mamíferos, los reptiles, los peces, las aves y los anfibios. Verdadero, acordémonos que los vertebrados son 5 tipos de vertebrados y son los que acabamos de mencionar. Pregunta 4. Los grupos de animales que pertenecen al grupo de los invertebrados son los artrópodos, los moluscos, las esponjas, los gusanos, los equinodermos y las esponjas. Dice la pregunta si esos son los grupos de invertebrados. Sí, esos nombres que aparecen ahí son ejemplos de invertebrados. Ahí están. ¿De acuerdo? Luego vamos a las tareas de la semana. Buscando entre mi jardín. Con ayuda de un adulto, ve a tu jardín y observa entre las hojas, el suelo y los árboles. En tu cuaderno anota todos los organismos que veas y clasifícalos en el siguiente cuadro. Bien, aquí he colocado algunos animales a manera de ejemplo. Ustedes pueden buscar otros en su jardín, en el patio de su casa o en el ambiente en el que ustedes viven. Aquí, por ejemplo, tengo la mariposa, que es un animal característico que puede estar en nuestro jardín o en nuestro patio. ¿Cuántas patas tiene? Tiene 6. ¿Tiene alas? Sí. ¿Tiene antenas? Sí. ¿Es un vertebrado? No. ¿Es un invertebrado? Sí. Otro animalito característico de nuestro medio es la araña. ¿Cuántas patas tiene? Tiene 8. ¿Tiene alas? No. ¿Tiene antenas? No. ¿Es un vertebrado? No. ¿Es un invertebrado? Sí. Otro animal que abunda en nuestros medios es la lagartija. ¿De acuerdo? ¿Cuántas patas tiene? Tiene 4. ¿Tiene alas? No. ¿Tiene antenas? No. ¿Es un vertebrado? Sí. ¿Es un invertebrado? No. Tenemos también la ardilla. ¿Cuántas patas tiene la ardilla? Tiene 4. ¿Tiene alas? No. ¿Tiene antenas? No. ¿Es un vertebrado? Sí. ¿Es un invertebrado? No. Ahí tenemos 4 ejemplos de animales que pueden andar en nuestros patios o en nuestros jardines. Depende del ambiente en el que nosotros vivamos. Si ustedes pueden retomar estos ejemplos o pueden ubicar otros animales que ustedes hayan observado. Y realizan la clasificación de acuerdo a lo que les pregunta cada una de las columnas de esta tabla. De acuerdo, así es que de ese modo, niños y niñas de segundo grado, estaríamos completando la primera guía de continuidad educativa de Ciencia, Salud y Medio Ambiente de segundo grado, la que corresponde a la fase 1, semana 1. Muchas gracias, bendiciones para todos y todas, feliz inicio de año escolar.